noches. Este es el podcast Sin Libertad, la vida nada vale. Yo soy Diego Trinidad. Esta noche vamos a hablar de política, de temas de la actualidad, política interna de aquí en Estados Unidos, lo que está sucediendo en varios otros lugares, muy especialmente en China, Venezuela, Irán y Cuba. Y sobre todo vamos a empezar a hablar de China, porque hay un par de asuntos que es muy posible que no se han dado a conocer mucho y muchos de ustedes quizás ni siquiera lo sepan, no se están reportando. Pero antes que nada, quiero decir unas palabras sobre el programa, el podcast Sin Libertad, la vida nada vale, porque en el último programa tuve que poner un poco el final. Y en realidad me quedé corto, faltaron algunas cosas que quise decir, pero bueno, eso es cuestión de adaptación. Yo no estoy acostumbrado a limitar mis conferencias a media hora, me es difícil condensarlo todo, así que estamos aprendiendo sobre la marcha, pero se está mejorando, a mí me parece, cada vez más. Lo que quiero decir de entrada es que los programas se ven los martes y los jueves a las 8 de la noche por YouTube y Rumble hasta ahora. En el futuro vamos a abrir algunas plataformas más, está trabajando en eso. Va a estar el email del programa en pantalla y una vez más les repito, cualquier pregunta, cualquier crítica, cualquier sugerencia, es más, si algunos de ustedes quieren que se hable de algún tema en particular, me lo escriben por email y todo lo que me escriban se los contestaré. Y pues una vez más les pido que sigan corriendo la voz, le digan a sus amigos y a familiares sobre el programa. Yo lo sigo poniendo en Facebook, sobre todo la noche, durante el día de la noche que el programa va a salir, como mañana. Pero yo no puedo poner el enlace porque es mejor que vayan directamente a los programas de YouTube y a Rumble, porque esa es la única manera que se puede establecer una audiencia grande en las dos plataformas. Pues, por supuesto, les pido por favor que si el programa les guste, que opriman el botón y que se suscriban al programa. Así que con eso fuera del camino, vamos a empezar. Y vamos a hablar de lo que sigue pasando aquí en Estados Unidos muy brevemente, porque afortunadamente, gracias a Dios, la situación en Minneapolis se ha tranquilizado un poco, sobre todo desde que mandaron a Tom Homan que tomara, se convirtiera en el director de la operación, y se está haciendo algo que yo mencioné en el antepenúltimo programa de mi explicación, de mi que yo no podía entender por qué estaban haciendo las cosas de tal manera. Si los agentes de inmigración saben dónde están los criminales que quieren detener, ¿por qué no van directamente en vez de tener una presencia en la calle de miles de agentes, que es lo que quieren los que protestan? Vamos a volver a esto rápidamente, que les quiero comentar de un libro que fue publicado la semana pasada, muy importante. Pero antes de eso quiero hablarles de China. Hace mucho tiempo, para mí, en mi opinión, China es por supuesto la amenaza principal a Estados Unidos, aunque no es tanto, y me parece que muy poco se va a empezar a ver como China se va a ir debilitando poco a poco y va a tener menos influencia en el mundo cada vez. Hoy sí, y ya se anunció un nuevo programa para buscar y explotar los minerales raros de los cuales China prácticamente tenía un monopolio y Estados Unidos tenía una gran dependencia. Se llegó a eso, lamentablemente. Eso se está empezando a resolver también y así será. Pero lo que quiero hablar de China en particular es dos cosas. En primer lugar, eso ya fue una noticia de ayer. Ayer descubrieron un tercer laboratorio biológico chino en Las Vegas. El mismo chino dueño que está en la cárcel, por cierto, el dueño de la casa donde se descubrió el laboratorio en Las Vegas,
y ya está preso por algo similar que pasó en California hace unos meses. El FBI, el director del FBI estuvo anoche en el programa de Hannity de Fox News y dijo que el FBI pues, sigue investigando, que de cierta manera evadió la pregunta no de Hannity, de Bret Baier, que le preguntó que si el FBI estaba al tanto de lo que estaba pasando, y él le dijo, bueno, el FBI está haciendo grandes cosas, ellos siempre se tratan de alabar a ellos mismos, pero bueno, lo que importa es que han de hecho descubierto su laboratorio. Entonces, una pregunta retórica para ustedes. Muchos de ustedes se deben acordar que durante los últimos 4 años de la previa administración que entraron, quién sabe los millones de inmigrantes ilegales que entraron. Reportaron una cifra a ellos mismos, la cual yo no las creo. Pero bueno, es la que tenemos, de por lo menos 26,000 chinos jóvenes que entraron ilegalmente. Mi pregunta es, ¿qué vienen a hacer 26,000 chinos jóvenes aquí sin familia? No vienen a estudiar, porque no fueron admitidos en ninguna universidad, no tienen trabajo porque son ilegales. Bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que están haciendo. Están penetrando cada vez más y más esta sociedad. Igual que hace años lo hicieron los terroristas islámicos, ahora lo están haciendo China. Pero con China la situación es mucho más peligrosa en todo sentido de la palabra. Sobre eso, además, ayer en su programa, el comentarista Bill O'Reilly, periodista, gran periodista O'Reilly, siempre lo fue antes de tener su programa en Fox, y ahora tiene su programa en America First, me parece que tiene. Yo siempre trato de ver los primeros 5 minutos, aunque sea de sus comentarios iniciales. Y anoche dijo algo muy interesante. O'Reilly es amigo personal de Donald Trump hace más de 35 años. Uno de los que tienen una relación más larga con Trump. Y él habla con Trump. Conversa en Trump, lo llama él. Y antes de ayer dijo que Trump lo había llamado por un programa que O'Reilly, un reportaje que O'Reilly había hecho sobre China, sobre la influencia y la penetración china en esta sociedad. Lo que están haciendo. Los chinos están abriendo compañías non-profits y para aprovecharse de la excepción de impuestos del Internet Revenue, los fondos 501K están creando eso para financiar los desórdenes que se están produciendo. ¿Okay? Eso lo dijo Riley, y entonces anoche mencionó que cuando había hablado con Trump esa mañana, el presidente le había pedido que O'Reilly que le mandara la información sobre el reportaje que había hecho. Él dijo que como buen periodista, pues lo consideró porque ellos tratan siempre de proteger su fuente de información. Pero digo, bueno, como se trata del presidente, ellos tienen una relación de amistad hace muchos años, pues le mandó la información de eso que acaba de mencionar, lo que están haciendo los chinos con esas corporaciones sin lucro, non-profit, para financiar todos los desórdenes de esto. Coincidentalmente, un gran libro que fue publicado la semana pasada, del mejor periodista e investigador que hay en Estados Unidos hace 20 años, que se llama Peter Schweizer. Este libro, que yo no lo tengo todavía, no lo he pedido, acaba de ser publicado, se llama The Invisible Coup, el golpe invisible. Una vez más, Schweizer ha hecho una investigación de la penetración detrás de las protestas estas, de 2 organizaciones grandes, 2 países en realidad. Una de ellas, nada más y nada menos que México. El partido que creó el presidente previo, el López Obrador, que las siglas le pusieron Morena. No me parece que eso quiere decir Movimiento Revolucionario Nacionalista o algo de eso. La nueva presidenta ahora, Claudia Sheinbaum, es miembro del partido. Ella es una mujer mucho más inteligente y más preparada que López Obrador. Y desgraciadamente, mucho más de la izquierda todavía. Me parece que yo mencioné en uno de mis programas que
En el internet se puede ver todavía una foto de ella con Nicolás Maduro en Cuba en el año 71, cuando los dos estaban siendo adoctrinados y educados en Cuba. Ella es una mujer de la extrema izquierda. Yo personalmente y varias otras personas tuvieron la esperanza de que quizás ella iba a romper con el partido y con López Obrador y se iba a independizar y iba a tratar de crear una progreso. Nada, no lo ha hecho, aunque por las presiones que este gobierno tiene que haberle puesto y le sigue poniendo. El último barco de petróleo de México a Cuba llegó el 5 de enero y se acabó la fiesta. Ella no dijo que iba a cancelar los envíos, sigue insistiendo que por razones humanitarias, pero yo les apuesto a ustedes que el petróleo de México a Cuba se acabó. Pero Schweizer, la investigación que ha hecho es que el partido Morena, varios altos oficiales del partido, que son inclusive diputados y senadores en México, vienen aquí a Estados Unidos a hacer propaganda, a influenciar, a hablar, a agitar para producir estas protestas. Ellos son los que están detrás de esto, porque en México hay un movimiento hace muchos años que ellos consideran que durante la guerra de Estados Unidos con México en el siglo XIX les robaron la mitad del país. Eso es muy relativo. Fue una guerra que, aunque es posible que Estados Unidos la haya provocado, porque el presidente James Polk lo prometió en su campaña electoral que él iba a llegar a Estados Unidos, la estación iba a llegar a la costa oeste. Y había una situación con Texas, que se había independizado de México, que era de hecho una república independiente en aquel entonces. Hubo una serie de conflictos en la frontera, pero déjenme decirles lo siguiente. Claro que aún en aquel entonces Estados Unidos no era ya una nación más poderosa que México. Pero México tenía un ejército mucho más grande que Estados Unidos. Y cualquier cosa pudo haber pasado. En fin, fue una guerra. México perdió la guerra, perdieron el territorio. Nadie le robó nada a nadie, pero de todas maneras este movimiento, que una de las principales, yo no me acuerdo ahora el nombre de la organización, pero la madre de uno todavía es congresista, los hermanos Castro, nada menos, gran admiradora de Che Guevara. En su oficina ella tenía un retrato de Che Guevara. Es una de las impulsadoras. Esta gente, con Z, Aztlán se llama el proyecto, que ellos quieren reclamar todos esos estados que perdieron todo ese territorio, que incluye California, Arizona, Nevada, Colorado. Bueno, casi que en aquel entonces fue la mitad de Estados Unidos, dobló su tamaño. Entonces, están detrás, financiando, agitando estos desórdenes, igual que China, los dos. Eso es lo que dice el libro de Schweizer, con pruebas y con documentación. Otro autor muy bueno se llama Douglas Moore, que además de eso publica artículos semanalmente en el New York Post. Estuvo en el programa de Mark Levin en el fin de semana, hablando también de esto, y ahora conectado con Irán, además del general Jack King, que he mencionado tanto, también el mejor analista de estrategia militar de Estados Unidos, y pues está en Fox continuamente comentando. Douglas Murray igual, él predijo que va a haber grandes acontecimientos en Irán, del cual yo también estoy seguro. Me pasa que una vez más siguen negociando. Hoy estaba hablando con un amigo mío y me dice, cada vez que yo oigo esa palabra, que están negociando con uno de estos países enemigos, me se me paran los pelos de punta. Y es verdad, porque desgraciadamente a través de la historia anterior casi todos los presidentes cayeron en las trampas, y con los totalitarios, pero muy especialmente con los comunistas, simplemente no se puede negociar. No hay nada que negociar. Los comunistas simplemente no quieren negociar, quieren ganar. En el caso de la antigua Unión Soviética, querían más, querían conquistar el mundo, querían matar.
¿Ok? Así que no hay manera de negociar con él. Pero bueno, este hombre, él está convencido que él es el maestro del arte del trato y él está convencido que puede ser, pero yo una vez más repito que yo dudo mucho que lo de Irán se quede así como una simple negociación. En primer lugar, ellos están tratando otra vez de resucitar el programa nuclear. En segundo lugar, ellos han seguido produciendo cohetes de largo alcance porque la ilusión de esos fanáticos religiosos que dirigen el país desde el año 80 es simplemente de atacar a Estados Unidos. Si tienen una bomba nuclear y logran tener los cohetes intercontinentales de mandársela para acá. Así que yo personalmente sigo convencido de que Irán va a pasar algo. Seguimos impacientes. ¿Qué vamos a hacer? Queremos que pase ya. Pero desde la fin de semana pasado, Estados Unidos tiene las fuerzas navales alrededor en el Golfo, en el Golfo, en el Mediterráneo, lo más cerca de Irán, a pesar de que Arabia Saudí dijo que no va a permitir que se vuele sobre su territorio y hay muchas bases americanas en Arabia Saudí. Eso no importa. Pero los portaaviones que tienen ellos no necesitan bases en ningún lado, pero algunas bases que todavía están alrededor las pueden usar también. Y yo estoy convencido de que algo va a pasar. Esa promesa de que la ayuda está en el camino y que sigan protestando y que sigan en las calles y que Estados Unidos los va a respaldar, eso no se va a quedar así, que se puede quedar así de ninguna manera. Pero una vez más, el asunto de China es el más temible de todo, por la gran penetración que hay, porque está detrás de eso China con el dinero. Y esos 20, que tranquilamente puede ser el doble y el triple de todos los chinos que mandaron para acá y que están trabajando todos los días para tratar de destruir este país. Ahora vamos a pasar un poco a hablar de Venezuela y de Cuba, que quizás sean temas más interesantes. Por cierto, bueno, no, ya mencioné que cualquiera de ustedes que tenga algún tema que quisiera que yo hablara de él, pues me lo mandan por email y yo con mucho gusto lo consideraré, porque como vamos a estar hablando de política y de la actualidad, pues cualquier cosa que consideren importante, con mucho gusto. En Venezuela hay una serie de reportes. Es hoy en día tan difícil. Una vez hace muchos años en el programa de Juan Manuel Cao, que me invitó, me preguntó que cómo yo confiaba en qué y en quién y en qué fuente. Yo le dije algo que a él no le gustó mucho y desde aquel entonces, eso fue hace como 15 años ya, dije, mira, cada vez es más difícil confiar en la fuente de información y tú mismo que estás en la industria de la televisión y de la información, pues a ti te tiene que pasar lo mismo. Es muy difícil confiar en la fuente, pero ahora es mucho más difícil, no solo por el Internet, sino por la inteligencia artificial, y se están creando una serie de... Es casi imposible saber qué es qué. Entonces, el análisis de un analista profesional, un historiador profesional, como yo lo soy, es cada vez más difícil porque hay que continuamente estar en lo más posible tratando de contrastar una cosa con la otra para ver si es posible lo más posible. Hay un tipo que parece que hace su podcast de Cuba, parece, yo no sé quién es. Yo le pregunté a un buen amigo mío hoy, dijo, vea quién es este hombre, se llama Ignacio Jiménez. Pone muchas cosas, escribe casi todos los días por cosas en Facebook. Y mi amigo, que todavía tiene buenas conexiones, me dijo, ese tipo es un mentiroso, no le creas nada. Sí, bueno, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el detalle. Porque, por ejemplo, él escribió algo hoy en Facebook tan detallado que si lo está inventando, es un gran inventor. Habló de una reunión que se está produciendo hoy mismo en Trump Tower, en la ciudad de New York, entre, por parte de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Walsh, y, y el consejero cubano-americano Maurice Claver Carón. Y por parte de Cuba, Josefina
Josefina Vidal, que participó en las negociaciones cuando el presidente Obama, cuando se establecieron relaciones diplomáticas entre los dos países, y otro funcionario de Cuba en la ONU, que se llama Ernesto Soberón Guzmán. Y están negociando sobre qué es lo que va a pasar en Cuba. De la misma manera, la semana pasada, eso se reportó por varias fuentes, y aparentemente es verdad. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, estuvo reunido con un alto funcionario de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en México. Y ahí, pues, una vez más, puso sus puntos. Lo que se ha reportado, nadie sabe si es verdad o no, es que él pidió que le dieran salida a Raúl Castro, con sus 94 años, ya casi momificado, y pues a toda la familia, supongo, y a varios miembros de la cúpula dirigente. ¿En cambio de qué? Yo escribí algo en Facebook esta semana, un par de días, porque me molesta cómo siguen. Después ha pasado 67 años, entonces ahora que parece que las cosas se están acercando más y más y más. Ah, no, ahora todo el mundo quiere que ya sea todo ya. Pero no, lo que va a pasar es en el tiempo de Trump. Es el que va a decidir lo que va a pasar. Entonces yo trato de analizar en lo más posible todas las fuentes que yo tengo. Pero aquí nadie sabe nada de lo que va a pasar. Y yo no me meto a predecir. Y yo no especulo, no me gusta, no baso nada de lo que digo de especulación en primer lugar, porque es una cosa inútil. O sea, nadie sabe nada. Ahora bien, como ya yo he dicho en otras ocasiones, la situación entre Cuba y Venezuela es completamente distinta, porque en Venezuela simplemente quitaron de la pantalla el figurón de Maduro y el régimen está ahí, está intacto, pero una diferencia muy grande. Sí, está intacto, pero la principal fuente de ingreso, que es el petróleo, está controlada por Estados Unidos. No solo eso, los dirigentes, la presidenta temporal, Daisy Rodríguez, y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Popular, son los que están controlando el país, pero ahí todavía está Diosdado Cabello, ahí todavía está Padrino, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Han habido reportes que los, los grupos paramilitares de los colectivos, como se le llaman, que controla Diosdado Cabello, que eso se ha controlado. Es más, hasta se hablaron que los habían vendido y los iban a perseguir para eliminarlos, para que eso hiciera. Pero el hecho cierto es que por lo que yo oigo de gente que, como yo mencioné en uno de los programas que yo tengo ahí en Cuba todavía, perdón, en Venezuela, es que hay tranquilidad en el país, y eso es lo que Estados Unidos ha buscado. No se quiere de ninguna manera que haya un caos, y hasta ahora no lo está viendo. Por otro lado, parece que la transición que vaya a haber la están tratando de apurar lo más posible. Yo desde el principio dije que bajo el régimen de Maduro, que todavía sigue ahí intacto sin él, ahí eso no se podía mantener por mucho tiempo. No hay manera. Ok, hasta ahora está tranquilo, porque por otro lado la represión ha disminuido, y como la gente está en su casa, no salen a la calle, es una situación insostenible. No salen a trabajar, no tienen entrada al gobierno. Si no le pagan a los represores, igual que en Cuba, que pronto se va a acabar, igual, se va a quedar igual sin dinero, si no le pagan a los represores, pues no hay a quien reprimir cuando la gente otra vez salga a la calle, como ha pasado en Venezuela varias veces y en Cuba desafortunadamente no tanto, pero ahora las cosas han cambiado. Así que parece que desde que María Corina Machado estuvo aquí, estuvo con el gabinete entero del presidente Trump, con varios dirigentes, y con él, con el presidente. Parece que pues, ellos se han convencido de que efectivamente ella es la persona indicada, definitivamente la persona que más simpatía y más apoyo tiene dentro de Venezuela. Y como ya he dicho varias veces, sin duda alguna, María Corina Machado va a ser la presidenta de Venezuela, de lo que no hay remedio.
Una vez más, desafortunadamente yo no pienso que ella va a hacer mucho como presidente, pero definitivamente va a ser 1000 veces mejor que lo que han hecho en los últimos 25 años. Así que eso me parece a mí que está por buen camino. Y no puede durar mucho, no hay manera que ese régimen siga en el poder de la manera que está compuesto. Además que se han reportado luchas internas entre ellos mismos. Son gente que mientras estaban todos juntos, mientras tenían el grandioso, la grandiosa organización del narcotráfico que crearon, estamos hablando de un país entero. Esto ha pasado antes, por ejemplo en Bolivia, hace 40 años. Ha pasado antes, pero no de esta manera y no como estaba, porque Bolivia no es Venezuela. Venezuela tiene mucho más poder, sobre todo poder económico, aún con todos los problemas, aún con todas las restricciones del petróleo, no es igual. O sea, que el apoyo de un gobierno entero detrás del narcotráfico, pues es simplemente incomparable. Por ejemplo, lo han comparado con el imperio que tuvo Pablo Escobar. Yo no estoy muy convencido de que eso es verdad, pero bueno, de todas maneras, no es lo mismo Pablo Escobar y un grupo y un cartel de narcotraficantes que un país entero, una nación entera dedicada a eso. Así que a mí me parece que la situación en Venezuela se va a acelerar y lo mismo va a pasar en Cuba. Cuba sin petróleo no puede subsistir. ¿Okay? Algo que mucha gente no sabe. Cuba produce petróleo todavía para cubrir el 40% de sus necesidades. Lo que ellos hicieron por años fue que el petróleo que Venezuela le mandaba, que fue disminuyendo más y más, sobre todo desde que murió Hugo Chávez, ellos lo que hacían con eso era cubrir el resto. Cuando aquellos ustedes se acuerdan que no había apagones, como lo han habido en los últimos 2 o 3 años, porque precisamente el petróleo que Venezuela le había mandado a Cuba seguía disminuyendo. Entonces ellos lo que hacían era, los cubanos lo que hacían era que parte de eso, de ese envío de petróleo, que se lo daban mucho más barato, o a veces con un intercambio con los médicos que mandaban a Venezuela y eso. Pero de todas maneras, eso lo que hacía era que lo vendían en el mercado mundial. Y con ese dinero que ellos ganaban por la diferencia entre el precio que Venezuela daba y lo que ellos podían vender en el mercado mundial, ese dinero era el que se robaban y con ese dinero le pagaban a las fuerzas represoras para mantenerse en el poder. Eso se está acabando. Entonces, si no le pagan al ejército, si no le pagan a la policía, si no le pagan a los paramilitares que todavía le siguen dando palo a la gente en la calle, ¿cómo se van a mantener en el poder? Además, como yo escribí en Facebook poco a poco, Raúl Castro, con sus 94 años ya semi-modificado, él no va a morir con las botas puestas, como se dice en Cuba, peleando, ni nada de eso. La única posibilidad que yo veo ahí es que de alguna manera el poder muy temporalmente se le deje a alguien. Esto es una especulación que digo que no me gusta hacerlo, pero es que es lo único que yo veo posible. Y entonces, ese gobierno que se quede le pida a Estados Unidos que intervenga sin guerra, sin pelea, sin muertos. Y es la única manera que yo le veo. Pero ni yo ni nadie lo puede saber. Así que vamos a empezar a cerrar el programa ya desde ahora. Y déjenme decirles que el próximo programa vamos a hablar de historia otra vez. No sé de qué voy a hablar, lo anunciaré probablemente el lunes. Casi seguro que yo voy a seguir escogiendo al principio ahora algunos de los ensayos, de los tantos que yo tengo históricos. Es posible que vuelva al primero que yo quería usar en estos programas, que los grabamos, pero yo decidí no ponerlo, no sacarlo al aire porque no pude terminar y como fue el primer ensayo, no salió a mi gusto. Pero en ese programa que lo podemos hacer otra vez, aunque no sé cuándo, yo hablé de la historia del Partido Demócrata, en lo que se refiere a lo que yo he escrito a través de tantos años, como identificándolo como el partido de la esclavitud, el partido
de la segregación, el partido de la corrupción y el partido de la traición. Puede ser que hablemos de eso, pero puede ser que hablemos de otro tema, o puede ser que hablemos de algo como yo mencioné la última vez, por ejemplo, como de la Constitución americana. Yo tengo mi intención de dar conferencias de historia de Estados Unidos también para los que estén interesados en eso y del sistema de Estados Unidos. Así que vamos a hablar de todo y me gustaría que me sugirieran temas de interés de todos ustedes. Así que seguimos esperando. Estamos viviendo unos tiempos verdaderamente muy interesantes que van a pasar, están pasando y van a seguir pasando cosas muy importantes y muy interesantes. Y sobre todo que aparentemente más y más es aquí en Estados Unidos, sobre todo, pero en algunos otros lugares. Por ejemplo, en Costa Rica, en la última elección salió una candidata, una mujer joven de 39 años nada más, conservadora del molde del presidente Bukele en El Salvador. Así que hay esperanzas en Centro y Sudamérica todavía. El presidente se reunió con el presidente de Colombia antes de ayer. Supuestamente tuvieron una conversación cordial. Supuestamente el presidente de Colombia va a cooperar, sobre todo ahora que Venezuela sale del plano de narcotraficantes. Veremos si es verdad. Pero son momentos y tiempos muy interesantes. Y con esto me despido. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por favor, sigan uniéndose a Sin Libertad, la vida nada vale. Muchas gracias y buenas noches.